Yo creo que hay 4 canales por los que va a afectar esta turbulencia política a la economía. El primer canal, en cualquier orden de importancia, ¿no? El primer canal es que la inversión pública no va a aumentar como se planteó en la presentación del discurso del primer ministro Martos ante el Congreso. Él sostuvo en ese momento, cuando logró el voto de confianza, que la clave de este segundo semestre iba a ser un aumento de 20% en la inversión pública. Es muy complicado que eso se dé en esta coyuntura, porque naturalmente los flujos de dinero empiezan a pararse, empiezan a aguantar, más aún si hoy día ocurre la censura de la ministra de Economía, ¿no? Entonces, eso se va a parar por un lado. En segundo lugar, lo que decías, Maritere, la inversión privada, la decisión de invertir, y esto se amarra al tercer factor, por la decisión de contratar personas, también se va a aguantar. Nadie invierte, ni el pequeñito, ni el mediano, ni el grande, en una coyuntura tan turbulenta. Entonces, naturalmente se posterga la inversión. Si las dos inversiones públicas y privadas se posterga la recuperación. Y eso hay que ser conscientes. El cuarto factor es el precio del dólar. El dólar inmediatamente ha saltado, apenas empezó este tema de la turbulencia, el Banco Central ha intentado controlarlo, ahora hay nuevos audios, más información, con lo cual en los siguientes días se esperaría que el dólar siga subiendo, perjudicando a aquellas personas que tienen deudas en dólares, que tienen sus sueldos en soles. Entonces el daño que le está generando la economía es grande porque se posterga la recuperación y eso es terrible para el empleo, terrible para el ciudadano común, para cualquiera de los que están caminando hoy día por cualquier ciudad del Perú buscando un empleo. Es tremendamente complicado. Ahora, Carlos, en la línea de lo que vienes comentando, vamos a hablar del dólar un poquito, porque en el último mes y medio hemos visto que el dólar ha estado por encima de 3.50, 3.5.2, 3.54, 3.57 estuvo el viernes. Estas fluctuaciones, ya no hablando para los próximos días, que lo acabas de explicar, hacia los próximos meses, hacia fin de año, que estamos ya a mediados de septiembre, ¿cómo se proyecta? Porque además del ruido político de ahora, tienes elecciones en Estados Unidos, tienes la pandemia. Sé que es complejo, pero tú sabes explicarlo muy bien para todos nosotros. Gracias, Pedro. A ver, yo creo que el precio del dólar se va a mover al compás de la trayectoria que tenga la crisis política por la cual estamos pasando. Si fuera ese solo el escenario, entonces simplemente esperemos que esto se arregle y el dólar volvería a ser normal. Sin embargo, hay otros hechos que también generan ruido. El primero lo dijiste tú, la elección en los Estados Unidos, que no está nada claro quién va a ganar, si es Biden o es Trump. Lo segundo son las elecciones de 2021, que se combina con las medidas del Congreso, que como ya hemos explicado de distintas maneras, pretenden beneficiar en el corto plazo a la población aplaude, pero luego de unos meses quedan completamente al revés de lo que pensaban y se van a oponer a estas personas que propusieron lo que aparentemente era bueno para la población. De eso hay historia, hay que leer la historia para ver qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan y son un engaño. Entonces, todo esto me hace pensar que el dólar va a mantener cierta turbulencia, como si fuera un serrucho, va a estar el dólar a lo largo del año. Y se esperaba hasta antes de esta crisis política que el dólar cerrara el año entre 3.40 y 3.50 más o menos. Ahora es un poco incierto el panorama. Carlos, tú has comentado el fin de semana, has hecho un artículo hablando sobre medidas populistas, ¿no? Esta palabra que todo el mundo la menciona, el presidente dice que el Congreso hace medidas populistas y viceversa, etcétera. Bueno, ¿cómo afectan o cuáles podrían ser medidas populistas nocivas para nuestra economía? A ver, primero el populismo en la economía consiste en una serie de medidas que aparentemente generan un bienestar de corto plazo, o sea, tienen impacto en el corto plazo. Ejemplo, sacar el dinero de la ONP. En el cortísimo plazo la gente dice, ok, tengo el dinero en la mano, entonces estoy mejor. Pero ¿qué pasa luego? No tienen una pensión y cuando cumplan su momento de jubilación, ¿de quién van a vivir? ¿De qué cosa van a vivir, por pequeña que sea la pensión? Segunda cosa, por ejemplo, el control de precios. ¿Qué cosa es el control de precios? Que el Estado fije el precio de cualquier cosa en cierto nivel. Ok, pero la pregunta es si es que el empresario, sea mediano, chiquito o grande, se va a animar a invertir a ese precio que el gobierno le obliga a vender. Tercer punto, tasas de interés. Quieren fijar la tasa de interés, pero ¿qué nos dice la historia? O sea, no es una opinión, es un hecho empírico, la evidencia. ¿Qué cosa nos dice? Que en esas circunstancias, como los bancos no pueden cobrar una tasa de interés que refleje el riesgo al quien están prestando, entonces no prestan simplemente. Y al final lo que parecía ser una gran cosa resulta siendo un desastre para aquellos que necesitan el dinero.
El gran tema es que esas medidas de corto plazo, en un contexto de frustración, de vacíos políticos, de crisis política, llena la cabeza de muchos y creen que esa es la salida. Esa no es la salida, simplemente. Hay que leer nuestra propia historia, nada más. Y peligroso porque es el escenario perfecto para que venga luego a un candidato o a alguien y que ofrezca, ¿no es cierto?, fórmulas mágicas o repartirle a todo el mundo oportunidades que a la larga y en la práctica no se van a dar, ¿no? Exactamente, Maritere, no solo no se pueden dar, sino que si se dieran, destruirían la economía como ocurrió en los años 80. Ya este cuento yo ya lo leía. Desgraciadamente mucha gente piensa que uno está inventando las cosas, uno está haciendo daño al destino, Carlos, pero es la verdad. claro. Carlos, si el gobierno tuviera que apostar por un sector de la economía que genere empleo en pocas semanas, que reactive, que colabore a reactivar la economía que viene para abajo este año, ¿cuál sector debería ser? Infraestructura, número 1, construcción, número 2, y agroindustria, número 3. Claro, pero eso pasa también por la empresa privada, de repente asociaciones, público-privadas o qué sé yo, pero todo pasa por tener por un piso que no se esté moviendo, ¿no? Exactamente, Maritere, tú has dicho perfectamente bien. El piso no se puede mover para que puedan darse estas asociaciones público-privadas que despeguen infraestructura, que te mueve el auge del crecimiento y por lo tanto muchas cosas que no se están viendo. Cuanto más se crezca, más recauda el gobierno y más dinero va a tener para invertir en salud, en educación, en todo lo que el gobierno necesita invertir. Si el crecimiento se cae la recaudación tributaria y el Estado no va a tener dinero para invertir. Muy bien. Entonces, es muy importante que la economía comience a levantarse ya. Este tema político nos hace bastante daño, Maritere, Pedro.